Muchas gracias, Margot. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día y la hora en que nos vean, porque esto también está siendo grabado para nuestro canal de YouTube. Para mí es todo un honor el hablar el día de hoy sobre los cambios que se vienen en la 27001. Me tomé la libertad de hacer alguna modificación en el título. Sé que la ponencia fue divulgada así a todos los medios, porque bueno, es parte de una estrategia para poder llegar al público, pero realmente nuestra intención es dejar las pautas, los hitos que va pasando la 27001 en su nueva versión, para pasar a esa nueva versión en la que vamos a estar nosotros hablando y analizando el día de hoy. Los cambios van a ser para la ISO IEC, que está en su fase FDIS de la 27001, la cual trae como novedad pues la modificación del anexo A con la 27002-2022, y que esos controles pues están sujetos a automatización y nosotros ya estamos trabajando sobre ello. De hecho, ya tenemos la solución de automatización de lo que es la declaración de aplicabilidad con la versión de la 27002-2022 que el día de hoy nos va a mostrar Paola. Muy bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Eh, lo dicho, cambios en la ISO IEC FDIS 27001, la cual a lo largo de esta presentación vamos a ver en qué etapa se encuentra y cuánto tiempo se estima tener ya lo que se llamaría la ISO IEC 27001-2022, que estaría lista prácticamente para el último trimestre de este año. Bien, para poder analizar esta nueva versión o la discusión en la que se encuentra esta nueva versión de la 27001, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de los orígenes de la 27001, eh, cambios que han habido de forma paulatina y que ha traído ciertas dudas a nuestra audiencia. eh, También pasa con clientes, alumnos, etcétera, que nos dicen, oye, ¿cuál es la norma vigente? Eh, para todos los casos es la 27001-2013. Lo que pasa es que bueno, a lo largo de la presentación le explicaré por qué algunos países tienen la 2017, la 2020, la 2018, pero a nivel internacional, hoy aún la norma vigente es la ISO IEC 27001-2013, la cual está en plena discusión. Después vamos a ver los 6 principales cambios que se han planificado para esta nueva versión de la 27001, una nueva versión muy necesaria debido a que del 2013 al 2022 han habido cambios importantes en todo lo que es el manejo de la tecnología, que fundamentalmente es el medio por el cual se hace el intercambio de información en la actualidad. Evidentemente, la 27001 no solamente se trata de la información que se opera por medio de la tecnología de la información, pero la influencia es muy grande, ¿vale? Nosotros prácticamente la información la estamos manejando en medios electrónicos y de hecho es parte de la estrategia paperless que tienen muchas organizaciones y que cada vez hay una tendencia mayor, sobre todo por las iniciativas de transformación digital. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es la novedad sobre la gestión de riesgo, básicamente la relación que tienen los controles con con la apreciación de riesgo de seguridad de la información, y ahí es donde va a radicar la parte práctica que nos va a explicar Paola. Luego vamos a hablar un poco de los nuevos controles, esto pues haciendo un paneo sobre la 27002, que es la que contiene esos nuevos controles, 27002-2022, y luego una estrategia que le recomendamos a las organizaciones que tienen un sistema de gestión de seguridad de la información implementado y que van a tener este periodo de transición
para poder migrar a la 27001 2022, ¿vale? Una vez que se publique, por supuesto. Ahora mismo recordemos que está en FDIS, de todas formas a lo largo de la presentación haré énfasis en esa etapa. Bien, esta es una captura del día de ayer, de la 27001. ¿Sí? Cuando uno busca en la 27, en www.iso.org, nos encontramos con que al buscar en esta sección de buscador la 27001, la que aparece vigente aún es la 27001-2013. Navegando sobre la 27001-2013 se puede ver en la etapa donde están las actualizaciones de la norma, se ve que está en desarrollo la ISO IS FDI 27001, bien, la cual se encuentra en esta etapa, bien, actualmente se encuentra en esta etapa que está aquí, para enviar la FDIs, la cual se han decidido a partir del 20 de julio, dos posibles estrategias, las cuales están ahora mismo en pleno desarrollo. Muy bien, veamos entonces de cuáles son esas estrategias en pleno desarrollo. Dije 29 de julio, perdón, es el 9 de julio del 2022. La norma ISO IS 27001 ha entrado en la etapa borrador final, FDIS. Recuerden que las normas van pasando por distintas propuestas que va revisando el comité de normalización para la discusión y para llegar al consenso. Esta es una de las características que tienen las normas ISO que se hacen por consenso. En este caso, esta norma es publicada tanto por la ISO, la Organización Internacional de Normalización, como la Comisión Electrotécnica Internacional, la IS. ¿Vale? Esta es una publicación conjunta y esas publicaciones se logran por medio de consenso, es decir, todos los integrantes de este comité deben estar de acuerdo sobre el contenido de los documentos que se van a emitir. ¿Vale? Ahí no vale la democracia, no vale el 50+1, ni la mayoría calificada. Aquí todos tenemos que estar de acuerdo para poder hacer una publicación. Muy bien, aún no se ha publicado la ruta oficial de esta etapa. Hay dos alternativas, las cuales vamos a analizar a continuación. La primera es pasar a consulta por 8 semanas, en la cual circula el texto para recibir comentarios. Solo se permiten comentarios editoriales en esta etapa. Ya los requisitos están definidos. Lo que se cambia son formas, algunos términos, pero nada que sea de fondo. Y luego se pasaría a la etapa de publicación. Esa es la primera estrategia que plantea el comité de normalización. Y la segunda es que se envía el trabajo de los editores FDIs directamente a publicación. Es decir, que todos los editores van trabajando sobre un documento con colaboración directa y se pasa a la publicación. Esas son las dos rutas que van a tener. Más o menos van a durar 2 meses de trabajo a partir de la publicación de este evento, es decir, el 4 de agosto del 2022, donde estoy haciendo esta ponencia, pues ya está en transición esos 2 meses. Bien, entonces, más o menos tendríamos para mediados de septiembre la versión final de la 27001. Bien, es decir, ya tendríamos oficialmente la ISO IEC 27001 2022. Razones por las cuales no la tengamos para esa fecha, puede ser, por ejemplo, un evento de magnitud importante, desacuerdos en cuanto a la forma de publicación, sobre todo en la parte gráfica y el uso de los colores, que suele tener algunos desacuerdos, parece mentira, pero es así. Pero bueno, estos son eventos, la verdad que bastante bastante extraño, aunque son poco probables, pues pueden ocurrir y hay que tenerlos en cuenta, pero en términos generales deberíamos estar hablando de la 27001-2022 para el último trimestre del 2022. Bien, vamos a hablar un poco de la evolución que tiene la norma.
la 27001. Bien, primero que nada, hay que considerar que esta norma, pues, está sujeta a cambios como todas las normas, por razones de mejora. Una de las primeras mejoras que propuso el subcomité 27 fue el hecho de cambiarle el nombre a la norma. ¿Bien? Más que el nombre es la disciplina, hablar de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Y seguridad de la información, pues se mantiene. Esto, pues es obvio que desde esta versión de la norma, la que está vigente, la 2013, de hecho ese es su título, requisitos para los sistemas de gestión de seguridad de la información, pero la verdad es que los términos de ciberseguridad y protección de la privacidad han sido un poco relegados, aunque se encuentran insertos tanto en los controles de la 27001 como en complementos de la 27000, de la familia 27000. Bien, en este caso, al insertarlos dentro del alcance de la 27001, pues le va a dar, por supuesto, mayor potencia a la 27001, le va a dar más relevancia a esos controles que afectan la ciberseguridad. De hecho, los términos de ciberseguridad se están adaptando a lo que tienen las publicaciones especiales de la NIST relacionadas con ciberseguridad, para hacer una estrategia de ciberseguridad utilizando los controles que contiene la 27002 y también la protección de la privacidad que si bien existe la 27701, que es requisitos específicos para sistemas de gestión de protección de la privacidad, para una organización que trabaja con la 27001, pues también debe cumplir con requisitos fundamentales sobre la protección de la privacidad. También se va a incorporar lo que son los corregendum que fueron publicados en el 2014. Esos corregendum ahora son públicos y no están incorporados en la 2013, sino que uno los pone como adicionales. La verdad es que fueron cambios, si bien el corregendum es un tema importante, son cambios de forma, o sea, no cambiaron la estructura de los controles. También se incorporará el cambio menor en las notas 1 y 2 de la cláusula 6.13. Recordemos que la cláusula 6.13 es la que nos remite a la declaración de aplicabilidad, la existencia de una declaración de aplicabilidad, en este caso para hablar sobre los controles nuevos, los controles que van a regir según la 27002 y la actualización completa del anexo A. El anexo A actualmente tiene 14 dominios y 114 controles, ahora va a tener 4 temas y 93 controles. ¿Bien? La 27002-2022 ya fue publicada y por lo tanto ese contenido ya se conoce y ya ha sido discutido, incluso hemos hecho algunos eventos en los cuales hemos hablado sobre eso, sobre la nueva estructura de la 27002 y el detalle de esos 93 controles. El día de hoy vamos a ver una práctica incluso de ello. Esta es la información general que se presenta en la página web de ISO.org. Dice que está en desarrollo, ¿vale? Es la tercera edición, cuenta con 19 páginas y este es el alcance, seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Muy bien. La evolución que ha tenido esta norma, la primera edición salió en el 2005, que tenía la estructura del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar, muy similar al que está ahora, pero no contenía la estructura de alto nivel. Bien, tenía una estructura más digamos, de proceso, de un gran proceso de seguridad de la información y, bueno, tenía ya la noción de lo que eran los controles y fue la primera norma de seguridad de la información que publicó la ISO. Bien. Luego en el 2013 se hizo una modificación completa, sobre todo en la estructura y en la forma de expresar los controles. También se potenciaron esos controles, se bajó el número de controles, una tendencia que vamos a ver también en la nueva versión de la 2022.
eran, si mal no recuerdo, 135 controles en la del 2005, en la del 2013 ya son 114 controles y en la del 2022 vamos a tener 93 controles. Esto es porque realmente hay una condensación de controles. Ahí se están condensando algunos controles o agrupando en controles específicos que le dan mayor potencia a la norma. Total, a veces que para quienes han implementado sistemas de gestión de seguridad de la información, algunos controles suelen ser reiterativos. Bien, eso fue en el año 2013. Luego en el 2014 se hizo un corregendum, el cual está publicado en ISO.org, y es un corregendum de forma. Bien, esto fue sobre el A.8, el control A.8, sobre todo para ordenar un poco ese control. Y luego en el 2015 el corregendum que les comentamos, el corregendum 2, el que hace referencia a la modificación de la 6.13, también fue una forma, una corrección de forma, razón por la cual algunos organismos nacionales de normalización en Perú, en España, en Chile, han publicado normas 27001 con años distintos a la del 2013. Simplemente lo que hacen es incorporar estos corregendum y emiten una nueva norma. Esto es una norma nueva nacional. Bien, en el caso de Chile sería NCH ISO IEC 27001, 2020, si mal no recuerdo. La verdad es que yo utilizo la 2013, la fuente original, porque trabajamos con empresas a nivel internacional y utilizamos la referencia internacional, que es la de 2013. Total, si se busca hoy en ISO.org la 27001, la que está publicada y la oficial es la del 2013, independientemente que los organismos nacionales digan que la 2017, 2018 o la 2020, ¿vale? En febrero del año 2022 se publicó la ISO IS 27002 2022, la cual marca un hito importante porque fue la primera que incorporó lo que fue ciberseguridad y protección de la privacidad y que en definitiva ya se venía a venir, que iba a modificar la 27001. De hecho, se trató en algún momento de hacer una cuestión que era una enmienda a la 27001, que se iba a llamar MDM, y iba a tener las siglas ISO y IEC MDM 27001-2013, bien, o sea, la 27001-2013 enmendada. Pero la verdad es que eso iba a complicar mucho más las cosas, ya más enredada de la que les estoy explicando ahora mismo, puesto que la pregunta que se hacen clientes, alumnos, implementadores y auditores es, ¿cuál es la norma vigente? ¿Vale? Yo insisto, es la 27001-2013, pero empiezan a surgir ruidos en el mercado cuando dicen, pero aquí es la 2017, allá es la 2020, acá es la 2018, ¿vale? Como hay ese ruido en el mercado, pues pienso que la decisión más sabia fue el incorporar, decir definitivamente hay una nueva versión de la norma y así aprovechamos de darle el alcance que tiene con ciberseguridad y protección de la privacidad, aparte de la seguridad de la información. Bien, entonces hablemos ya, entendiendo que la ISO IS FDIS 27001 va a tener cambios en su anexo A, dada la 27002, pues analicemos esos cambios de la 27002. Bien, la versión pasada de la 27002 es del 2013, se publicaron en conjunto. Esto suele ser así, pues se publican en conjunto porque requiere una de la otra. O sea, la 27002 te explica con mayor detalle cada uno de los controles. De hecho, te da beneficios y recomendaciones para poder implementar ciertos controles, ¿vale? Entonces, esa fue cambiada ahora mismo en la 2022. Uno de los principales cambios, pues como vemos, seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, ¿vale? En este caso, una de las características que tiene esta es que es un overview, ¿bien? ¿Cuáles son los elementos salientes?
que no se va a considerar un código de prácticas como lo teníamos en la 27002-2013, sino más bien trae información general. Ese overview, esa información general, le da una mirada un poco más de recomendaciones que código de prácticas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros emitimos un código de práctica, ese código de práctica es lo que influye sobre la ejecución de ese control o de ese conjunto de controles. En cambio, cuando te dan información general, es una guía que utilizas y que podías estar utilizando esa guía como otra. La verdad es que en la práctica, la diferencia entre una y la otra no es mucha, pero en el fondo, cuando estamos hablando de código de práctica, pues tiene una connotación distinta a un overview o una información general. ¿En qué hace énfasis esta nueva versión? Pues es menos restrictiva, la 27002-2022 es mucho menos restrictiva y trae guía para las decisiones basadas en riesgo. De hecho, los controles no es que tienes que implementar los controles porque sí. De hecho, eso ha sido un debate muy importante sobre implementadores y auditores, en el cual dice, bueno, pero es que aquí está el control de la norma, no sé, por decirle alguno, el A.14.1.2, ¿vale? Entonces existe una noción de justificación, pero realmente suele haber mucha discusión sobre si se implementa todo el control o parcial ese control y si se dice que es aplicable o no aplicable. Esas discusiones son importantes y la van a seguir siendo, pero en este caso está mucho más orientada a lo que es las decisiones basadas en riesgo, que es la esencia de la 27001. Muy bien. Eh, También hay que considerar que la 27002-2022 tiene 4 temas. De hecho, les sugiero seguir la página www.isotools.org, puesto ahí en esa página estamos publicando artículos donde estamos analizando cada uno de los temas de la 27002 en forma detallada, más detallada incluso que la misma norma, hablando de las prácticas y sugiriendo cuáles serían las automatizaciones que tendría cada uno de esos controles. Bien, lo que va de salida es la 27002-2013 que tiene 14 dominios. Estamos cambiando de 14 dominios a 4 temas. Ya en ese sentido, pues esta norma ya trae nociones de ser mucho más sencilla de entender y de implementar. Bien, un poco la mirada sobre la que tenemos actual, o la 27002-2013, la que está de salida, pues aquí encontramos los 14 dominios. Una curiosidad que tiene los dominios de la 27002, que ahora mismo es el anexo A de la 27001, es que empiezan en 5, no empiezan en 1. Empiezan en 5 y terminan en 18. 5 y 18 o 14 o 18 menos 5 nos da esos 14 controles que tenemos, o 14 dominios que tenemos, la cual tiene 35 objetivos de control y 114 controles, ¿vale? Esos 114 controles son los que suelen estar en la declaración de aplicabilidad, y una organización pues tendrá una aplicabilidad según las características de su sistema de gestión, el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información y de lo que sea el giro del negocio. El propio giro del negocio te va a justificar la existencia de 100, 111, 105, 98 controles. Todo depende de esos factores que acabamos de hablar. Si quieren indagar sobre la definición de alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, en nuestro canal de YouTube tenemos un par de videos donde hacemos un ejercicio de cómo se definen esos alcances. Incluso tenemos prácticas de cómo se define un alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información, puesto que es un tema de mucha discusión y también suele ser una de los problemas más importantes que suelen enfrentar las organizaciones cuando inician la implementación. Bien, hablemos de los 4 temas de la 2022. Aquí me disculpan, voy a hacer una corrección para que se vea. Esta es la 2022, ¿vale?
Ahí para que sepamos que estos 4 temas son de la 2022. También empiezan en 5, ¿vale? Los temas, porque 1, 2, 3 y 4 son para definiciones generales de la 27002. En este caso, cuenta con 37 controles para controles organizacionales. Fíjense que el tema de controles organizacionales, el definir qué hace cada quien, cómo se comportan las personas, qué es lo que debe hacer el equipo de trabajo en materia de seguridad de la información. eh, Todos esos elementos de organización y de la forma de operar tiene 37 controles. No es poca cosa, porque de hecho si vemos los otros temas tienen 8, 14 y 34. La que tiene más controles es los controles organizacionales. Bien, de hecho tiene buena parte de la norma. Tiene digamos, un espacio importante de la norma. Luego están los controles sobre personas, los controles de la relación que se tienen con los individuos antes, durante y después de la prestación del servicio. Esto es muy importante porque incide sobre, primero que nada, el ver cuál es el potencial que tiene un individuo para aportar o afectar a una organización en materia de seguridad y ciberseguridad y protección de la privacidad. Y también te permite saber cuáles son los controles a nivel de personas que debes tener, tanto para los equipos de trabajo como por los individuos. Bien, están los que son los controles físicos. Los controles físicos son todos aquellos que protegen a los activos de información de los fenómenos físicos como son altas temperaturas, pero también variables como la energía, la conectividad, el espacio físico, la incidencia de intrusos en el perímetro de la organización, en los perímetros de las redes. Todo esto se desglosa en los controles físicos. Y luego están los controles tecnológicos, que son 34, son la segunda versión, después de los 37 controles, o el segundo tema, que tiene también varios controles. Evidentemente, los tecnológicos pues tienen que ser abundantes, puesto que solemos utilizar la tecnología de la información en diferentes ámbitos. Esto tiene que ver con controles de acceso lógicos, estamos hablando de lo que son las actualizaciones de los sistemas operativos, el uso de software como un servicio, infraestructura como un servicio, plataformas como un servicio, la utilidad que tienen en la actualidad los anti-malware, todos esos elementos los están desglosando en este cuarto tema. Bien, entonces tenemos que la 27002-2022 está compuesta por 4 temas y 93 controles. Bien, y estos 93 controles son los que van a ir a modificar la 27001. Muy bien, veamos entonces cómo se configuran esos controles y mucha atención porque aquí es donde está el principal aporte de una transformación digital en seguridad de la información en la que propone ISO Tools y la que va a explicar Paola el día de hoy. Bien, aquí tenemos un conjunto de atributos que para nosotros son campos, donde se habla del tipo de control que establece el, el sentido temporal del control, si es preventivo, detectivo o correctivo. Luego están las propiedades de seguridad de la información. Esas propiedades son básicas, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Recuerden que podemos incluir nuevas propiedades como la autenticidad, la trazabilidad, el no repudio, pero eso va a depender de cada organización. Los básicos los tenemos aquí. Los conceptos de ciberseguridad, aquí es donde está sintonizando con NIST, digamos, las distintas etapas en las que nosotros debemos encontrarnos para proteger a nuestros activos de la información en el ciberespacio, que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, identificar activos y riesgos, proteger a esos activos de esa combinación de amenazas y vulnerabilidades que definen un riesgo, detectar la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad de la organización,
responder cuando están siendo atacados o cuando ya fueron atacados y recuperar cuando ya hubo un impacto negativo de divulgación o afectación de un activo de la información. Bien, esas son las etapas que tiene la ciberseguridad y se está incorporando en la 27001, la cual tiene mucho valor para quienes están implementándola o quienes vayan a implementar esta nueva versión o quienes vayan a actualizar esta nueva versión. Las capacidades operacionales están en cuanto a gobernanza, gestión de activos, protección de la información, derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está la privacidad, la seguridad de los recursos, seguridad física, seguridad de los sistemas y redes, seguridad de las aplicaciones, configuración segura, identificación y acceso a la gestión, gestión de amenazas y vulnerabilidades y continuidad y las relaciones con el proveedor. Estos son las capacidades operacionales que tiene cada uno de los controles. Cuando uno defina un control, va a tener una capacidad operacional que afecta uno o un conjunto de estas. Y los dominios de seguridad que son gobernanza y ecosistema, ¿vale? Esto está relacionado a el nivel en cual se hace propietario de esos controles, la protección que está en el día a día, ¿vale? En este caso la protección dada la actividad preventiva y luego la defensa, dada la posibilidad de un ataque o de una degradación de servicios por errores humanos o errores tecnológicos, y lo que es la recuperación, que es cuando existe un incidente disruptivo y que podría estar afectando la continuidad de negocio. Bien, aquí nos encontramos con un control, por ejemplo, el inventario de activos y otros activos asociados. Recordemos que los inventarios de activos son aquellos que contienen, los activos de información son aquellos que contienen información y los medios para poder operarlo, y el control es preventivo, tiene propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad, o protege esas propiedades. Está en la fase de ciberseguridad de identificar el inventario de activos, una de las tareas más importantes para poder iniciar un sistema de gestión de seguridad de la información, la capacidad operacional de gestión de activos y los dominios en los cuales estaría eh, involucrado ese control es en gobernanza, evidentemente para poder definir el alcance de esos activos y las propiedades que van a tener esos activos, la protección para poder hacer todas las actividades preventivas de configuración de esos activos y la recuperación para poder conocer cuáles son los activos que son afectados a través de un evento disruptivo. Muy bien, esta es la forma que adquiere en la 27002-2022 un control. Fíjense que están los campos en los cuales se puede caracterizar el control, se define el control, se define el propósito y se define una guía para poder ejecutarlo. Esta guía pues es para orientar a las personas en la elaboración o en la implementación de ese control que vimos hace un momento. Bien, controles nuevos que tenemos, por ejemplo, inteligencia de amenazas, suele resolverse con soluciones 100, por ejemplo. Eh, Seguridad de la información para el uso de servicios cloud. Esto es para poder utilizar servicios como software como un servicio, plataformas como un servicio, infraestructura como un servicio. Aquí lo esclarecen y está bastante potente. La preparación de tecnología de la información y comunicaciones para la continuidad de negocio. Se profundiza sobre la continuidad de negocio, no solamente la seguridad sobre la continuidad de negocio, sino acciones para mantener la continuidad de negocio. Esto sin incidir en la 22.301, por supuesto. El monitoreo de la seguridad física. Esto pues le da mayor profundidad a lo que es seguridad física. Gestión de la configuración, también le dan una mayor énfasis a la configuración. El borrado de la información para que se haga de forma segura, no solamente con la eliminación del activo de información, sino con el reuso de ese activo de información. Enmascaramiento de datos, sobre todo para quienes trabajan con desarrollo, para que no se utilicen datos de clientes, y si se utilizan datos de clientes, pues se haga un tratamiento para que no se pueda revelar o afectar. La preservación la prevención de fuga de datos, lo que es Data Loss Protection, y bueno, orientación para el uso de esas tecnologías, el monitoreo de actividades,
no solamente la ejecución de los procesos, sino el monitoreo de los mismos. El filtrado web hace mucho énfasis sobre el ciberespacio y la codificación segura que va más allá de lo que es la política de desarrollo seguro que tiene la actual norma. Retirada de los activos que se incluyen en el control 7.10, ahora se elimina el 11.2.5. Muy bien. Ahora, para terminar, les dejo una breve estrategia que se debería seguir o como nosotros lo recomendamos a seguir para poder hacer la migración de la 27001 2013 a la 27001 2022. Lo primero es que en el contexto se debe revisar el alcance de su sistema de gestión de seguridad de la información, puesto que ya no se va a hablar solamente de seguridad de información, sino también de ciberseguridad y protección de la privacidad. En liderazgo es importante actualizar la política de seguridad de la información. También actualizar las diferentes políticas para incluir las referencias correctas a la 27002. Luego, en la planificación, actualizar la metodología de tratamiento de riesgo para incorporar las referencias a los controles de seguridad de la información, como son detección, prevención y corrección. Esto es para poder catalogar esos controles en los tiempos en los que se ejecutan y actualizar la declaración de aplicabilidad con los nuevos controles, la nueva numeración que vamos a tener, que va a ser 5, 6, 7 y 8, y no como ahora A.5 hasta A.18. En soporte, actualizar la capacitación de la concienciación sobre seguridad y brindar a la comunicación al empleado sobre los cambios de la documentación, o sea, por qué nuevo SOA, por qué nueva política, por qué nuevo alcance y todo lo demás. Y actualizar la referencia a la documentación relacionada, en este caso de 7.5 para quienes tengan control de documentos. En operación, revisar la herramienta de evaluación de riesgo para que se puedan utilizar los controles específicos. Eso, de hecho, lo vamos a ver en la práctica hoy. Evaluación del desempeño, actualizar el programa de auditoría interna para que se incluya la nueva 27002 o los controles de la 27002 en el informe de auditoría, incluso en las competencias de los auditores. Y en la mejora, podemos proponer la adopción de la 27002-2022 como una de las mejoras que tiene el sistema de gestión de seguridad de información actual. Bien, como conclusiones, la primera es que la nueva ISO IS 27002 dará una nueva dinámica a los sistemas de gestión de seguridad de la información. Los requisitos de la 27001-2013 siguen vigentes por lo menos durante 3 años. Esto tenemos que tener en cuenta. Los cambios del 2022 comenzará a estar vigente a partir de ahora, es decir, de la publicación de la norma, y va a tener una transición que va a terminar en el año 2025. Es decir, tenemos 3 años para poder adoptar todos estos cambios. Esta estrategia se tiene que hacer de forma consciente y por lo tanto no es que en septiembre ya tenemos que tener todos los sistemas de gestión actualizados a la 2022, sino desplegar tu estrategia para que en el transcurso de esos 3 años, ojalá 2 años y 8 meses, puedas tener todo tu sistema de gestión con la transición, ya transitados a la 2022 y que estén certificados. Y la interacción entre ciberseguridad, seguridad de la información y protección de datos atiende a una de las primeras necesidades estratégicas de las organizaciones en la actualidad. De hecho, quien no esté en seguridad de la información ahora, quien no esté trabajando con ciberseguridad y con la protección de la privacidad de sus partes interesadas, probablemente quede fuera del mercado en el corto tiempo. Muchas gracias por su atención. Dejo el control a Paola para que nos muestre la parte gráfica del día de hoy.